hace unos cuantos años y al final de la presentación les voy a contar un poquito de eso, o si tienen ganas, charlamos de eso. Creo que es súper valioso las colaboraciones, los intercambios y todo lo que podamos potenciar en apoyarnos mutuamente en la región para desarrollar áreas temáticas, por ejemplo, la biología sintética, pero también para abordar las problemáticas latinoamericanas que no siempre están en la agenda de los organismos de financiamiento y es súper importante que nos ocupemos de las cosas que nos preocupan. Dicho eso, y antes de empezar con la charla, en cualquier momento me pueden interrumpir para hacerme preguntas o algún comentario o si algo no se entiende para que lo repita. Y al final tenemos el espacio dedicado para charlar sobre esas cosas. Como voy a estar viendo sobre todo mi presentación, y no sus caras, si es que están compartiendo pantalla. Desmuteen el micrófono y díganme cuando quieren aportar algo, así los veo, o que Rodrigo me avise que hay alguna pregunta. Por ejemplo, el chat, va a ser difícil que lea el chat, mire la pantalla y hable al mismo tiempo, así que son bienvenidos a interrumpir cuando les parezca. Bueno, el centro de la presentación va a ser en torno al desarrollo de biosensores wholesale, en este caso para arsénico y plomo, porque me parece que es lo que mejor encajaba con la convocatoria y con las temáticas de biología sintética, y sobre el cual además fueron proyectos que hicimos parcialmente en colaboración o involucrados en contextos latinoamericanos. Así que me parecía que estaba bueno también mencionarlos desde ese punto de vista. Y para la parte del biosensor de plomo, la invité a Maca para que ella cuente de primera mano, porque quien hizo los experimentos, quien hizo la manualidad y parte obviamente del diseño fue ella, y creo que además de ser más rico en la presentación, va a ser mucho más profunda en las respuestas a eventuales preguntas. Sé que uno de los proyectos que tienen ustedes dando vuelta es en torno a un desarrollo de un biosensor de plomo y tener de primera mano no solo las cosas que funcionaron, sino las que no funcionaron es súper importante y Maca tiene de las dos, de las que funcionan y de las que no funcionan. Así que bueno, dicha toda esta introducción, espero poder llegar a tiempo con lo que quería presentar. Gracias nuevamente por la presentación. Ahí están mis datos de contacto. Mi mail es alenadra@gmail y mi Twitter es @alenadra. Así que me pueden contactar por ahí cuando quieran. Em, Para mí el foco de cualquier cosa que hago desde la universidad, que tiene un sentido social, es pensar para qué hago las cosas, con qué finalidad hago las cosas y después cómo los hago y el detalle experimental. En este caso, el problema en el cual nos queríamos enfocar es en el de acceso al agua potable. Es un problema muy importante a nivel mundial y ahí tiene una representación del planeta que aunque normalmente la vemos toda azul cubierta de agua, la capita de agua que la cubre es muy superficial, la mayoría del agua que está disponible, no sé si se ve en mi puntero, pero es como esta gota grande que se ve acá a la izquierda, es agua salada, con lo cual no es agua potable y el agua salada es difícil de desalinizar para que pueda ser consumida por seres humanos, con lo cual la mayoría del agua no está disponible para ser bebida. La gotita que pueden ver un poquito a la derecha es buena parte del agua dulce que está congelada en los polos, con lo cual si bien es agua dulce no está ni cerca ni accesible a ser consumida. Y un píxel que quizás ven ahí donde está mi puntero, que espero que se vea, es el agua que efectivamente está disponible para ser consumida como agua potable, que es principalmente el agua de ríos, lagos, arroyos y el agua de pozo accesible desde los distintos lugares donde uno hace un pozo de 20, 40, 100 metros y toma agua de pozo. En muchos lugares del planeta, a medida que fue creciendo la población, se expandieron desde las costas de ríos, lagos, o fuentes de agua potable a lugares que no tienen agua superficial para consumir. Y en los últimos decenios se construyeron muchos pozos de agua potable, de agua, perdón, para acceder a agua potable en lugares donde no tenían agua superficial. Y un caso paradigmático de eso puede ser lo que sucedió en Bangladesh,
donde había muchos problemas de sanidad, de enfermedades, principalmente microbiológica, porque no había buenas fuentes de agua potable. Y en los años 60, 70 se hicieron muchos pozos, lo cual fue una ventaja enorme respecto de resolver las problemáticas que tenían, pero a lo largo de los años vieron que empezaron a aparecer problemáticas de hidroarsenismo crónico regional endémico, o ACRE, que se produce por consumir durante mucho tiempo agua con arsénico. Entonces, lo que aparentemente era una ventaja o una solución a la problemática de acceso al agua potable trajo aparejado otro problema que hasta ese momento no era evidente, y era el envenenamiento involuntario por arsénico. Entonces, la problemática a la cual abordamos era el agua potable, el principal contaminante natural, no generado por el ser humano, que hay en Argentina y en varios otros países, pero al menos en Argentina, es el arsénico. O sea, el agua que sería potable, excepto por arsénico, es la principal causa de que ese agua sea no potable. Y desde la biología sintética nos propusimos la alternativa de biorremediación de esa problemática o de detección, y nos pareció que era mucho más pertinente por temas que quizás lo podemos hablar al final de la charla, si no consumo todo ahora el tiempo, centrarnos en la biodetección. Y para eso es la primera parte del proyecto que les voy a contar. Entonces, el problema mundial y el problema regional ya más o menos lo conté. Acá tengo un mapa de la distribución de la población en Argentina. Perdón que lo centre en Argentina, pero es lo que fue la motivación por la cual empezamos. Hay varios países de Latinoamérica también con esta problemática. En color verde, en intensidades de color verde, se puede ver la densidad poblacional, y en circulitos que pueden ser rojos o amarillos, o puntitos negros, son los lugares donde se midió la concentración de arsénico. Y si llegan a ver, hay muchos lugares con alta densidad poblacional con circulitos rojos, que eso es que el agua tiene más arsénico que el que se toleraba en ese momento, que eran 50 microgramos por litro, y en muchísimos más, por encima de los 10 microgramos por litro, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Esto da como balance un 10% de la población argentina más o menos expuesta a consumir agua con más arsénico que el que se tolera. Y eso en Argentina son unos 5 millones de personas, en Latinoamérica son al menos 20 millones de personas, y en el resto del mundo centenares de millones de personas. O sea, es un problema que es muy relevante a nivel regional y también mundial. Entonces, ¿qué hacemos con eso y con las herramientas que nos provee la biología? Acá les muestro un árbol de la vida estético, o sea, donde están representados muchos organismos macroscópicos, de los que podemos ver, plantas, animales. A esto hay que sumar una diversidad muchísimo mayor de microorganismos, y cuando uno los ve parece que son todos distintos, nada se parece a otro. Hay mucha diversidad en formas, en colores, en funcionamiento, en adaptaciones. Y si uno lo compara con lo que son los enchufes, nada encaja con nada. En el caso de los enchufes es intencionalmente así, en el caso de la vida es como se fue Bueno, ¿sabes qué es lo más diversificando. raro? ¿Cómo? Encontrar a alguien que sea honesto. Bueno, Perdón, disculpe. sigo. Alguien se dejó su micrófono prendido, No pero pasa nada, no pasa nada. Entonces, lo que nos ofrece la biología como diversidad, también nos lo ofrece como dificultad para combinar ese tipo de información en información, en algo, en un desarrollo, en un artefacto, en un dispositivo construido con alguna intencionalidad. Sin embargo, a nivel de ADN, gracias al origen monofilético de la vida, que todos los organismos que conocemos, con toda la diversidad que conocemos, parte de un origen único de la vida, un único ancestro a todos los organismos vivos que conocemos, por lo menos. Y eso tiene como consecuencia que tanto las moléculas en las cuales se guarda la información genética como los mecanismos fundamentales para su manifestación, para generar los fenotipos, son compartidos. Y eso nos permite poder abstraer funciones biológicas de toda esta complejidad que vemos, contenidas en fragmentitos de ADN que ahora sí son compatibles y ensamblables unos con otros. Y en este caso los represento como rastris, legos, mil ladrillos, tienen distintas formas. Lego quizás es internacionalmente el más conocido.
donde son módulos estándar que se combinan de forma estandarizada y donde cada uno puede contener una función asociada, por ejemplo, la generación de un color, la generación de un olor o la generación de una función biológica más compleja. En este caso, menciono la hemoglobina como el transportador de oxígeno, pero podrían ser funciones todavía mucho más complejas de dispositivos ensamblados a partir de módulos de ADN combinados entre sí. El proyecto lo empezamos con un grupo de estudiantes y para mí es súper relevante siempre mencionar eso porque el entusiasmo y la capacidad que tienen los estudiantes es enorme y está buenísimo poder aprovecharlo, y no esperar a que cada uno haga su carrera científica, haga su doctorado, su postdoctorado, ingrese a la carrera de investigación, consiga su laboratorio y después empiece a pensar qué hace. Se pueden hacer cosas desde ahora mismo y lo que hace falta es ganas, voluntad y dedicarle tiempo a eso. Y aprovechamos como marco para este proyecto las competencias internacionales de biología sintética IGEM, eh, que es una excusa para ponernos a trabajar en esta temática y además una caja de herramientas porque nos ofrecían un montón de módulos biológicos en formato de ADN que podíamos combinar para generar un dispositivo. Y si no me equivoco, nuestro dispositivo fue el primer proyecto de iGEM que fue completamente construido a partir de combinar módulos biológicos disponibles en el propio repositorio, lo cual también era una prueba de concepto de que ese repositorio sirve para hacer cosas y no siempre hay que empezar de cero. Em, lo que intentamos combinar conceptualmente es un actuador, por ejemplo, en este caso un rastery o un fragmento de ADN que va a generar un color, un procesador que es una región de ese mismo ADN o de otro ADN en realidad que lo vamos a combinar, que procesa información, que combina alguna señal y permite desarrollar manifestar ¿cómo se dice? Una respuesta y un sensor que va a estar em, ajustado al objetivo de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, en nuestro proyecto nos preocupaba el arsénico, vamos a tener un sensor que es sensible a arsénico. Cuando une arsénico, cuando reconoce arsénico, va a interactuar con el procesador que va a dar como respuesta una señal que va a ser un color, ¿sí? Entonces, en términos electrónicos, podría ser un LED, un procesador y un sensor del tipo que les guste, un termómetro, un sensor de cualquier cosa. Y si combinamos estas cosas, tenemos detección de algo, procesamiento de la información y generación de color en función de un umbral, por ejemplo, que nosotros calibramos en lo que permitía la Organización Mundial de la Salud. Ahora ya yendo más a un sistema biológico, lo que hicimos fue transformar bacterias Escherichia coli no patogénicas con un plásmido, con una construcción genética que contiene un gen sensible a arsénico y un gen que produce el color, bueno, en principio era rojo, después fue azul. Les cuento primero la parte histórica que empezó con el color rojo y después les cuento por qué lo cambiamos. Y entonces, en función de la presencia de arsénico en el agua, estas bacterias van a desarrollar un color. Si ese arsénico es muy bajo o no detectable, las bacterias van a seguir del mismo color que ya tiene, que es medio amarillito. Y en presencia de arsénico y proporcional a la cantidad de arsénico, van a desarrollar un color rojo. Eso lo hicimos con construcciones mínimas donde estaba solamente el promotor, un sitio de unión al represor de arsénico y la producción de un color rojo. Lo probamos y funcionaba. Acá abajo tenemos una curva de la fluorescencia de esta proteína roja fluorescente en función de la cantidad de arsénico y como ven va aumentando a medida que aumenta la cantidad de arsénico. Eso lo evaluamos tanto en cultivos líquidos como de distintas maneras. La intención de poder hacer un dispositivo de uso doméstico, que no lo dije y es importante, nuestra intención es que esto sea una herramienta para la población y que pueda usar esto como forma de detectar que su agua está contaminada. El agua, en principio, la calidad del agua es la provisión de agua potable, es una responsabilidad de
el municipio, la provincia, el gobierno o la empresa que provee ese agua, y no siempre se cumple con normas eh, seguro internacionales y muchas veces ni siquiera legales de la región. Entonces la posibilidad de que la población misma identifique el contaminante nos parecía muy valiosa. Y para eso, además de cultivos líquidos, estaba bueno poder diseñar un sistema en papel que fuese más seguro y más fácil de distribuir de una forma que les voy a contar más adelante. Bueno, este dispositivo también lo contrastamos con el estándar de la forma de medir analítica la concentración de arsénico y nos daba muy bien. Hicimos pruebas a lo largo de distintas muestras con distintas matrices de agua en el país y también nos daba muy bien, con lo cual nos puso muy contentos, pero hay un problema. Y es que si en un sistema de este tipo, a lo largo del tiempo, lo que sucede es que se puede saturar una muestra. Por ejemplo, acá tenemos un dispositivo que para distintas concentraciones posibles de arsénico, ponele, el más representa cuánto arsénico hay en esa muestra para distintas concentraciones quizás a un tiempo inicial da colores distintos, pero con el pasar del tiempo los que quizás tenían menos intensidad van acumulando color y terminan después de un tiempo todos con un color indistinguible entre sí. Entonces, en el marco de la competencia de biología sintética, hicimos un dispositivo que se llama de feed-forward incoherente, eh, y que voy a tratar de comentarles ahora. Entonces, a partir de una señal se generan, a partir de una señal, por ejemplo, la presencia de arsénico, se generan dos señales. Una que produce color y me genera la señal que acá está representada por C, y otra que produce una sustancia que inhibe la generación de color. Entonces, a lo largo del tiempo, como esto es un retraso en la señal, esto es más lento, o así fue diseñado, lo que tenemos es un pico de señal de C que luego se inhibe por B. Espero que se haya entendido, si no lo repito. Tenemos una señal que se divide en dos señales distintas. Uno es la generación instantánea o rápida de color y otro es inhibición de ese mismo color pero retrasada en el tiempo. Eso modelando el comportamiento de esas moléculas nos permitía esperar un pico de señal y una vez que teníamos un dispositivo teórico que podía cumplir con el requerimiento de dar un pico de señal, nos fuimos a ver en el repositorio de partes si había módulos biológicos compatibles con construir un feed-forward incoherente de este tipo. Y entonces lo que encontramos estaba el represor de arsénico, mínimo necesario para detectar arsénico, y un promotor que podía producir una sustancia que activara el color rojo por un lado y activara la producción de un inhibidor con un cierto delay por otro, ¿sí? Entonces, espero que esto se haya entendido, si no volvemos más adelante, pero primero está el planteo del problema, que es lo que está a la izquierda, después está un modelo teórico de cómo se podría resolver ese problema y después la búsqueda de componentes que satisfagan los requerimientos para diseñar en la práctica ese sistema. Acá tienen eso mismo con los nombres. De vuelta tenemos el represor de arsénico que está unido a un fragmento de ADN que cuando hay arsénico se despega, se estimula la producción de una proteína que genera una homocelinlactona, que son estas bolitas azules que son reconocidas por un receptor, el LuxR, que se produce independientemente y cuando reconocen la homocelinlactona regulan dos promotores. Uno que produce la proteína roja fluorescente y otro que produce un inhibidor que inhibe al promotor de la proteína roja fluorescente. Si no quedó claro, después lo retomamos, pero esto nos permitía hacer el diseño que queríamos. Hicimos el modelado en función de las características que se conocían, que estaban caracterizadas para esas proteínas y para esos promotores, y nos dio que podíamos esperar un pico de señal de proteína roja fluorescente en el tiempo y la acumulación del inhibidor de acuerdo a a las mismas moléculas que estábamos usando. Y eso eh, también podía responder de forma proporcional a la cantidad de arsénico que había en el medio, cómo respondía cada uno de los promotores. Entonces, en principio, en teoría, esto iba a funcionar, había componentes compatibles con que funcionen y nos pusimos a construirlo.
Acá, bueno, parte de la competencia de biología sintética es que uno pruebe que cada uno de sus componentes funcionen y lo que hicimos fue evaluarlos por separado y después integrarlos. Eh, este se los había mostrado antes, que lo que generan es una acumulación de proteína roja fluorescente que tiene la ventaja además que se ve a simple vista. Espero que en sus computadoras puedan ver que hay una acumulación de color rojo que se detecta a simple vista y no solo por un equipo de fluorescencia, que son bastante más costosos y más difíciles eh, de esperar que la población cuente con eso. Entonces nos permitía diseñar un dispositivo visible a ojo desnudo compatible con que la población use este dispositivo. Vimos también la respuesta en función del tiempo y nos permitía pensar un dispositivo que a lo largo de una noche pueda desarrollar un color que podamos ver. Evaluamos también una proteína verde fluorescente que tiene varias ventajas y también era proporcional a la cantidad de arsénico y era sensible en el rango menor a 50 partes por billón, que es lo que en ese momento estaba permitido en la regulación, en la normativa argentina. Y la parte de evaluación de que los otros componentes del dispositivo funcionasen, lo hicimos con unas bacterias que naturalmente cambian de color en presencia del homocerín lactona y generan este halo que se puede ver acá oscurito a la izquierda. Y hay algunos otros que no pudimos probar independientemente, pero que vimos que combinándolos funcionaban, con lo cual asumimos que cada uno de nuestros componentes se comportaba como queríamos. Todas estas partes fueron depositadas al repositorio, lo cual también creo que es valioso porque ayuda a que el trabajo que uno hace se acumule en la comunidad de biología sintética y no que cada uno vuelva a empezar de cero cada vez. Con ese dispositivo biológico fuimos a hablar con diseñadores industriales y les dijimos qué requerimientos necesitábamos de una carcasa que pudiese contener esas bacterias. Y esa fue toda otra historia que estuvo buenísima para aprender muchísimo, porque nos dijeron, no funciona así, lo que tenemos que pensar es cuál es tu población target, cuánto querés que cueste, qué requerimientos regulatorios hay, cuáles son los costos de los materiales y la disponibilidad de los materiales, y un montón de requerimientos que hacían que tengamos que repensar nuestro sistema biológico. El primer dispositivo físico se los mostramos acá, era una carcasa de plástico hecho por termofusión con dos pocillos, llamémosle, uno, que es el que está más a la izquierda, donde uno pone un agua limpia y tiene tres receptáculos donde hay bacterias. Cada una desarrolla un color y ese color está calibrado con distintas concentraciones de arsénico, de manera que el amarillo no tiene arsénico, el naranja está calibrado a la concentración de arsénico que queremos detectar. Originalmente eso era 50 microgramos por litro y el rojo está por encima de ese nivel. Entonces, cuando uno ponía un agua incógnita en el otro pocillo, acá se va a desarrollar un color que uno lo puede comparar fácilmente con cualquiera de estas tres referencias y saber si uno tiene igual, más o menos que lo que está permitido por la ley o lo que es saludable, más importante, saludable o compatible con agua potable. ¿Y por qué hicimos este dispositivo? Porque es muy difícil cuantificar de forma aislada un color. Es muy difícil decir, este de acá naranja es más o menos naranja. Pero cuando uno lo compara, el ojo es muy bueno comparando, aún sin una ayuda electrónica para hacer una medición cuantitativa. Entonces este dispositivo fue nuestro primer dispositivo, funcionaba razonablemente bien, no era muy fácil de construir porque esta pieza transparente que ven acá no es fácil de construir de forma distribuida. El papel embebido en bacterias sí, y eso lo mantuvimos, pero bueno, tuvimos una adaptación a futuro de este proyecto, donde además cambiamos el color, la proteína que generaba el color rojo o el reportero por varios motivos. Uno es que la población daltónica no reconoce, no ve bien el color rojo y no era un buen indicador de algo que queramos tener sensibilidad. Por otro lado,
El color rojo era sensible a 50 microgramos por litro, que en ese momento era la regulación, pero muy poco después la regulación cambió y bajó a 10 microgramos por litro y necesitamos una sensibilidad mucho mayor que con el color rojo no teníamos y por eso cambiamos la detección por proteína roja fluorescente a beta-galactosidasa, que en conjunto con XGAL, el sustrato XGAL, genera un color azul que es mucho más sensible en intensidad y además es azul, no es rojo, y nos permitió llegar al nivel que queríamos de detección y además mejorar otras problemáticas. Acá les muestro el equipo Aigen, que fue un montón de gente que trabajó de distintas áreas, biólogos, químicos, físicos, eh, y los diseñadores industriales, que son los que agregamos acá a la derecha de todo. Y fue muy importante el trabajo interdisciplinario en equipo para poder avanzar con este proyecto. Bueno, no voy a meter en detalle de esto, pero estuvo bueno como experiencia, estuvo buenísimo la competencia Aigen por la interacción con otros, ganamos premios, salimos en los medios, aprendimos un montón de cómo comunicar lo que hacemos, que muchas veces uno no valora adecuadamente la importancia de comunicar el trabajo que hace y yo creo que es crucial y hacerlo de forma temprana, mientras uno está empezando a trabajar y es estudiante, también es muy valioso. Y bueno, les decía que ganamos un premio con ese dispositivo inicial que estuvo buenísimo. Ganamos varios premios, pero uno de los premios, más allá de la competencia Aigen, donde fue nuestro objetivo inicial, ganamos un premio de innovación en Argentina y ahora voy a retomar eso. Perdón, el premio ese se llama Innovar, que es un premio de innovación que ganamos en Argentina, que era dinero. Y cuando decidimos qué hacer con ese dinero, podíamos habernoslo repartido entre nosotros, podíamos haberlo invertido en seguir con ese proyecto, pero decidimos invertirlo en potenciar la experiencia de trabajo interdisciplinario de estudiantes en lo que se llamó TecnoX. Después podemos retomar qué era TecnoX o qué fue TecnoX, pero la competencia Agent, si bien tuvo un montón de cosas buenísimas, los presupuestos no se adecúan a nuestra región, el calendario, el cronograma no se adecúa a nuestra región. Era muy dispar la competencia con países del primer mundo, con otros presupuestos de otra disponibilidad de tiempo. Y entonces lo que decidimos fue con lo que aprendimos y con los recursos que pudimos conseguir, potenciar esa experiencia y amplificarla en la región. Y bueno, si quieren, después cuando charlamos les cuento qué impacto tuvo eso. Bueno, acá esto, perdón, lo tendría que haber comentado antes, la adaptación del cambio del dispositivo original lo pasamos a desarrollo de color azul en un dispositivo que tiene un código QR y que se puede leer con una aplicación celular, lo cual además de permitir cuantificar, nos permite geolocalizar, permitió bajar el nivel de sensibilidad por debajo de 10 microgramos litro. Así que nada, el dispositivo evolucionó y mejoró y además se hizo más robusto en cuanto a las condiciones en las cuales responde. El dispositivo físico cambió un poquito, se complejizó, pero eso es lo que hace, lo que permite que se pueda distribuir de forma segura y que pueda medir de forma reproducible las concentraciones de arsénico. Y esencialmente es una carcasa impresa en 3D con papeles embebidos en bacterias que el formato final es esto que se ve acá, es un formato medio de tarjeta que se ensarta, se encaja en una base donde uno pone en los tres pocillos que les decía el agua de referencia y evalúa el desarrollo de color en las ventanitas con un QR que geolocaliza y cuantifica los colores en cada una de esas ventanas. El desempeño del dispositivo en distintas condiciones que lo medimos fue muy bueno. Es importante no solo medir con agua del laboratorio que uno prepara intencionalmente, sino con matrices naturales de agua, porque puede cambiar mucho el pH, puede cambiar mucho la salinidad, puede cambiar las otras cosas que estén disueltas en el agua y que interfieran con la medición. Y en eso les va a contar un poquito Macarena de la exploración que hicimos muy fina para las interferencias con el sensor de plomo. Pero bueno, el desempeño fue muy bueno, medía en el rango que queríamos, funcionó, así que éramos felices. Y cuando uno hace un desarrollo de biología sintética,
quiere creer que las cosas son modulares y que se pueden convertir fácilmente de una a otra y dice, ah, bueno, yo tengo un sensor de arsénico, pero si cambio el receptor de arsénico por uno de plomo o de cromo o de mercurio o de otra cosa, va a ser casi automático que el dispositivo funcione y no es así. No es así por muchas cosas, a veces porque no están bien caracterizadas las partes, a veces porque sí están caracterizadas pero están mal informadas, incluso en las publicaciones científicas, y a veces porque las interacciones entre los distintos componentes que uno usan son mucho más complejas que lo que uno podría prever del uso aislado y no terminan funcionando, al menos no siendo sensibles en el rango que uno quiere. eh, en primera instancia. Obviamente uno puede empezar con un dispositivo que funciona, cambiarle alguno de sus componentes y evaluar el desempeño y luego ajustarlo al objetivo que tenga. Nosotros hicimos eso para plomo, que es lo que les va a contar Maca en un segundo. Y lo que sí funciona un poco mejor es el cambio del reportero. El reportero es medio independiente o uno intenta que sea independiente del sistema de sensado. Entonces, la forma de reportarlo en general no es tan crítica como el sistema específico de biosensado. Y ahora, Maca, si querés tomar la palabra. Buenas, ¿cómo va? ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. todo correcto, todo correcto. Buenísimo. Voy a apagar mi pantalla porque se me estaba cortando un poquito la señal. Bueno, Ale, ¿vos me pasás las diapos? ¿O querés que comparta yo? No, 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 ahí te paso, te paso. Vos avísame y yo voy Bueno. pasando. Bueno, yo les voy a hablar más que nada del biosensor de plomo que hicimos. Como seguramente saben, el plomo es un contaminante peligroso, es un metal tóxico no esencial, incoloro, inodoro, y el límite aceptable para plomo en agua potable, según la Organización Mundial de la Salud, es 10 partes por billón, que aproximadamente es como 50 nanomolar, para que tengan una idea. Y para el Código Alimentario Argentino es 50 partes por billón. Obviamente es un problema, o sea, más de 850.000 muertes al año asociadas, se acumula en el cuerpo, o sea, no es algo que podamos expulsar. Y existen zonas, aún al día de hoy, con antecedente de contaminación por minería e industria. Hay todavía casas con cañerías de plomo instaladas y eso genera la contaminación en el agua potable. Entonces es como una amenaza silenciosa para la salud de las personas. Entonces, la limitación surge cuando una persona desea saber la calidad del agua que tiene en su vivienda, ¿sí? Entonces, para medir el plomo en el agua se necesita un equipo complejo, personal especializado, todo tiene su demora en tiempo para de ahí hasta que hasta que conocen el resultado de si está contaminado y en qué cantidad. Y todo también tiene un costo elevado, además del elevado tiempo de demora. Entonces, de esto surge una necesidad de tener una herramienta portable, económica y fácil de usar. Entonces, en base a esa necesidad, se puede pensar como una alternativa, pensando más que nada en, bueno, a ver qué podemos utilizar de la naturaleza que me sirva para hacer algo o diseñar algo más práctico. Entonces, en este caso, podemos aprovechar la capacidad adaptativa de determinadas bacterias. Por ejemplo, C-Metalidurans desarrolló un operón para adaptarse a ambientes ricos, contaminados por plomo, en donde creo que están haciendo una pregunta del sensor de arsénico, pero no termino de leerla. Ah, sí, disculpa, doctor Álvarez. Habíamos dicho que el tiempo de exposición era uno y al final de exposición es que vamos a resolver las preguntas. Así que no se preocupe, puede seguir. Ah, bueno, ¿sigo entonces o quiere...? Sí, sí, sí. Sí, bueno. Sí, para no interrumpir el flujo de la presentación, habíamos dicho que mejor era resolver las preguntas al final de la exposición. Dale, perfecto.
Bueno, entonces, como les decía, esta bacteria desarrolló un mecanismo para adaptarse en ambientes donde había plomo, y obviamente el plomo como es tóxico, entonces desarrolló este operón, en donde básicamente lo que vemos es que el plomo ingresa a la célula, facilitándose el transporte a través de un transportador. Una vez dentro el plomo de la célula, se une a una proteína reguladora que se llama PBRR, ahí se cortó la P, pero se llama PBRR. Básicamente esta proteína regula la parte genética de la bacteria, en donde esa proteína está siempre activa, pero por el otro lado, solo cuando hay plomo, activa otras proteínas que se encargan de detoxificar el plomo, complejizándolo en el periplasma. Dentro de esas proteínas está PBRA, PBRB, PBRC y PBRD. ¿No? Entonces, básicamente tenemos una parte que es de expresión constitutiva, en donde tenemos el transportador y el regulador, que esos van a estar siempre prendidos, y el resto solo se prende si hay plomo presente. Lo cual esto también nos da una idea de que si yo tengo el sistema, gracias Ale, la parte del transportador y el regulador, ya sé que me va a regular lo que tenga aguas abajo y que lo que esté aguas abajo se va a prender solo en presencia de plomo, lo cual el nivel de abstracción que estamos teniendo en este momento, viendo solamente, haciéndonos foco en esta parte que es la que nos interesa para censar el metal que es tóxico, nos sirve para pensar en que si yo pongo, como decía Ale, ¿no? Pensémoslo como rompecabezas. Si yo pongo un reportero, ya sea, como mencionaba Ale, una proteína roja, una proteína azul o cualquier otra cosa que me indique la presencia de plomo solo en presencia de plomo, yo podría estar censando solo con esos dos, esas dos moléculas, solo el plomo. Entonces, básicamente, lo que pensamos, bueno, el proyecto Plumbox empezó, les voy a dar como el contexto. Todo esto empezó en plena pandemia, ¿sí? La idea de la solución que brinda este proyecto, que se llama Plumbox, es la generación de un dispositivo de código abierto para la medición de plomo en agua potable. Básicamente el objetivo fue desarrollar un kit que sea portátil, de bajo costo y accesible para todos, para la población, para cualquier persona que desee conocer el estado de la calidad del agua que está consumiendo, en donde básicamente este kit consta de una cajita, ¿sí? Que es la cajita de Plumbox, que adentro va a tener una placa de microprocesador, ¿sí? Con una cámara CMOS, que va a estar sacando fotos al portamuestra, que está, digamos, abajo, en donde ahí vemos pequeños wells. En esos wells vamos a tener un papel que va a tener una bacteria modificada para censar plomo en agua, que en base a la cantidad de plomo que tenga va a tener mayor color, mayor intensidad de color. Entonces la idea es que a medida que aumente la cantidad de plomo, más color veo, ¿sí? Entonces acá lo que vemos es una imagen tomada, por ejemplo, por la Plumbox, ¿sí? Estas imágenes que se toman en el tiempo se envían a un servidor que se analiza y envía a una aplicación que se llama Plomap, la calidad del agua que está consumiendo el usuario. ¿Sí? Entonces, siguiente, Ale. Entonces, básicamente la bacteria modificada, bueno, esto es un dibujito que es parecido al que mostró Ale anteriormente. La bacteria se modifica mediante biología sintética con el fin de censar plomo en agua potable, emitiendo una señal que es cuantificable. ¿Sí? Acá vemos los papeles embebidos con la bacteria, que ahora les voy a contar un poco la historia para antes que pasó antes de llegar a esto, porque eso fue lo final. Y la idea es que, bueno, a mayor concentración de plomo, mayor señal emitida, y cuando no hay plomo, que la bacteria tenga el color que tiene la bacteria sin ningún reportero.
Entonces, sí, sí, sí. Entonces, básicamente, como todo esto, recordando, ¿no? Fue en plena pandemia, los tiempos eran bastante cortos y demás. Lo que queríamos hacer era primero buscar en la bibliografía algo que ya exista, que responda a plomo, y en base a eso ver cómo lo mejorábamos, ¿sí? Y empezamos con este paper en donde prueban esta configuración genética en donde tenemos dos promotores bidireccionales básicamente enfrentados. Creímos que esta construcción podría funcionar, o sea, por un lado nos sorprendió porque decíamos, acá se estaría generando un antisentido, pero como es muy importante a veces la cantidad que tengo yo de proteína reguladora para que sense bien, pensamos que ese antisentido estaba haciendo que se genere una cantidad justa, necesaria, para que se alcance la sensibilidad requerida. ¿Sí? Entonces, ellos eh, informan que tienen buena selectividad y sensibilidad al plomo, aunque de todas formas no llegan al máximo, o sea, el límite de detección es más alto, no llegan al máximo permitido por la OMS. Fíjense que acá hablan de lo mínimo 0,1 micromolar cuando 10 partes por billón, que era lo que aceptaba la OMS, es 0,04, ¿sí? Entonces todavía no están en rango, pero bueno, como fue lo que vimos que estaba más cerca, tratamos de hacer construcciones basándonos en esta configuración genética. Y de esto surgieron 4 construcciones, con diferentes reporteros las probamos, pero en todo lo que observamos fue elevada variabilidad entre los ensayos y elevada expresión basal. Básicamente no estaba funcionando. Siguiente. Y como, bueno, eso sí, siguiente. ¿Vale? Ahí va. Como ya teníamos puesto, ahí está bien, gracias. Como ya teníamos puesto a punto el sensor de Sensar, ¿sí? Que es el que les comentó Ale, con su sistema de detección y todos los ensayos puesto a punto, como estábamos en pandemia y al menos nosotros no podíamos avanzar mucho, y los que más podían avanzar eran la parte la parte óptica, digamos, las personas que se encargaban de cómo medir esa señal, cómo cuantificarla, cómo hacer la caja y demás, se basaron en la señal emitida por el biosensor de arsénico, ¿sí? Entonces, probamos los ensayos que estaban optimizados para el sensor de arsénico y ya que contábamos con una construcción que también tenía el mismo reportero que el de arsénico, ¿sí? Entonces, bueno, acá les dejé, imagino que estas diapositivas después las van a tener ustedes, lo pueden ver bien. Acá está el ensayo, el tamaño del papel, ¿sí? Cómo usamos las soluciones de plomo y demás. Esto si quieren después lo ven bien. La cuestión es que los resultados que obtuvimos igual, incluso con esta construcción azul, siguiendo los ensayos de Censar, dieron lo que está en la siguiente diapo, que es que todos los papeles, no hay una curva, no se puede ver una curva, vemos que está todo igual, cuantificamos ese color, da todo igual. Entonces, seguíamos observando lo mismo que para los otros reporteros. Siguiendo con la búsqueda bibliográfica, vimos que existe otra proteína reguladora que se llama PBRR2, que en vez de estar en el plásmido del operón PBR, está en el cromosoma de la misma bacteria. Y también está reportado de que tiene buena sensibilidad y selectividad a plomo, entonces dijimos, bueno, vamos a cambiar la configuración genética, en vez de poner dos promotores bidireccionales, vamos a dejar solo uno, ¿sí? Como está en realidad en el microorganismo, y vamos a utilizar PBR2, ¿sí? Lo probamos y encontramos lo mismo, elevada variabilidad y la verdad es que tenía mucha expresión basal, no veíamos curva. Entonces dijimos, bueno, vamos a ponerle el reportero azul. Y ahí vemos en la siguiente diapo que vemos lo mismo. Seguimos sin respuesta a plomo, no hay curva.
todo lo que yo les estoy contando en estos minutos fueron años de probar diferentes construcciones, diferentes reporteros, diferentes ensayos, eh, probar un montón de cosas y siempre nada salía. Entonces, seguimos con la búsqueda bibliográfica, pero bueno, se evaluaron muchos constructos, ahí veo la carita triste, sí, yo también estaba triste en ese momento, Ale también. Pero bueno, son cosas que pasan y eso está bueno mostrarlo y hago hincapié en eso para que vean que no siempre todo es color de rosas. Entonces, lo que hicimos fue evaluar muchas construcciones genéticas, muchos reporteros y todo daba igual, ¿sí? No podíamos tampoco reproducir ni siquiera los resultados que ya estaban puestos, informados en los papers. Entonces, lo que sí nos dimos cuenta, en especial con el paper que ahora les voy a mostrar, es que algunas publicaciones decían que usaban la secuencia de un microorganismo, pero en realidad usaban otra, lo cual muy raro. Por ejemplo, este paper, ellos también reportan tener, sí, sí, mucha sorpresa, me encanta porque me están llegando todos los emoticones. Ellos también reportan tener buena selectividad y sensibilidad a plomo, pero cuando les hablo para que me pasen la construcción, la secuencia no era de C-metalidurans, que era el microorganismo que está más estudiado para lo que es la detoxificación de plomo, sino que era de Klebsiella pneumoniae. Entonces, no es la única bacteria, obviamente, que está adaptada, o sea, C. metalidurans no es la única cepa bacteriana que está adaptada para estar en ambientes con plomo. Obviamente hay otras bacterias, como en el caso de esta, que desarrollaron un mecanismo parecido, ¿sí? Y que también tienen una proteína que se llama PBRR y que también puede sensar plomo, ¿sí? Entonces usan esta configuración genética con un reportero violeta, ¿sí? Y tienen buena sensibilidad y selectividad, pero aún, fíjense la curva, no llega al máximo permitido por la OMS. Fíjense que su límite de detección es de 0,18 micromolar. Entonces, ¿qué pasa? Siguiente diapositiva. Bueno, acá les cuento lo que ellos decían que tenían y en realidad era otra cosa. No importa, siguiente. Entonces, en base a todo lo que vimos, estuve buscando un montón de bibliografía, hay otros papers en donde usan otras cosas. Cuestión que lo que hice fue armar una secuencia que es nueva, no está basada en ningún otro paper. Básicamente lo que dije fue, bueno, vamos a usar el promotor bidireccional y el regulador, pero de Klebsiella pneumoniae, que es de la secuencia que me pasaron en el último paper. Por otro lado, en la bibliografía no hay datos sobre la fuerza de la parte constitutiva del promotor bidireccional, lo cual la fuerza para los sistemas de sensado es súper importante porque eso te va a determinar la cantidad de proteína reguladora que vas a tener y por lo general en los sistemas de sensado tener o los excesos, ¿no? O mucha proteína reguladora o muy poquita no es lo ideal. Entonces, siguiente diapo. Encontré un paper que básicamente utilizan la proteína PBRR bajo diferentes promotores de diferentes fuerzas y ven que el mejor promotor es el P479 que tiene una fuerza media, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Bueno, como no conozco la fuerza del promotor constitutivo del promotor bidireccional, lo interrumpí con un terminador y le agregué el promotor que sí conozco, que ya sé qué fuerza tiene, ¿sí? Con el de RBS. Entonces, ahí les dejo el paper, de ahí saqué el dato del promotor. Entonces, siguiente, lo que hice fue también agregar el transportador. Hasta ese momento, incluso hasta ahora, no hay sensores que tengan el transportador incluido en la construcción genética. Entonces, la lógica era, bueno, lo agregó con la idea de que quizás esto, si facilita el ingreso de plomo a la célula, quizás hace que la detección sea incluso hasta más sensible que si no lo tuviera.
Entonces lo agregué con ese objetivo. Y por el otro lado, siguiente diapo, como reportero no agregué el Laxeta Full, agregué el Laxeta Alfa. La cuestión es que, por un lado, que un poco lo explicó Ale, el tener un reportero enzimático, ¿sí? La ventaja que tiene es que te amplifica la señal. Entonces, si vos tenés una producción muy baja de enzima, como la beta-galactosidasa, con el tiempo hidroliza suficientes moléculas de sustrato, que en este caso es el X-gal, y así se amplifica la señal, lo cual quizás eso no está, por ejemplo, con los reporteros fluorescentes. Por otro lado, ¿por qué el Laxeta alfa y no el Laxeta full? Esto es más que nada porque el Laxeta alfa tiene 130 y pico pares de base, cuando el Laxeta full tiene como 3000 pares de base. Entonces ahí estamos reduciendo un montón la carga metabólica, dado que esto incluso está dentro de un plásmido. Entonces, eso se reduce un montón en la carga metabólica para expresar la enzima completa. Pero ¿qué pasa? Obviamente tuve que buscar y fijarme si DH5 alfa, que es la cepa bacteriana que yo estoy usando, hace alfa complementación. ¿Esto qué significa? Que tenga dentro del genoma la producción del LAC-ZM15, que básicamente lo que me hace es completar la enzima beta-galactosidasa para que cuando haya sustrato se pueda producir el color azul. ¿Sí? Entonces, todo esto. La idea es que funcione de esta forma. Ingresa el plomo a la célula, ¿sí? PBR y PBRT van a estar expresados siempre, así que el PBR lo que ocurre es, se ubica en el regulador, ¿sí? Cuando tiene el plomo y permite la expresión del Laxeta alfa, que hace alfa complementación con el Laxeta M15 que está en el genoma de coli, ¿sí? Y así cuando hay X-gal se produce el color azul. Bueno, y los resultados de esto, básicamente, a comparación de lo que les mostré anteriormente, ahora espero ver las caras contentas, es que podemos ver una curva. ¿Sí? Si se fijan, ahí tenemos 0, 10, 50 y 100 partes por billón, en donde ya entre 0 y 10, a simple vista, podemos ver que se ve un cambio en el color. ¿Sí? Entonces acá les dejé los datos de un ensayo en placa y un ensayo en el sample holder, que sería el portamuestra del- de la cajita de Plumbox. Y acá vemos, no sé si lo ven, el video que hice, cómo evoluciona el color. Obviamente el video está acelerado, ¿sí? Pero así, esto es como se ve en la Plumbox, ¿sí? Bueno, siguiente. Vimos que luego de 100 partes por billón la respuesta no es bastante variable, puede subir como puede bajar, como puede mantenerse. Asumimos que quizás tiene que ver con un tema de la toxicidad, pero entonces el rango funcional del biosensor es entre 0 y 100 partes por billón, ¿sí? Algo que no les dije, el ensayo, obviamente como estamos trabajando con bacterias vivas, todo lo que está vivo obviamente va a depender de que el color se desarrolle dependiendo de la temperatura. Cuando la temperatura está más cercana al crecimiento óptimo de coli, que es 37, el desarrollo de color es más rápido. Cuando está a una temperatura de 24 grados, temperatura ambiente, el desarrollo es un poco más lento, pero en 24 grados podemos tener la temperatura, la respuesta final a las 17-24 horas. Bien, por otro lado, evaluamos la toxicidad frente a plomo. Vemos que a concentraciones mayores a 100 partes por billón es tóxica para la bacteria. Y después evaluamos con 7 ensayos independientes pudimos establecer que Plombox permite la detección de plomo en concentraciones tan bajas como 10 partes por billón con un nivel de confianza del 95%, lo cual es muy bueno, es un porcentaje bueno. Acá vemos la curva para 0, 10, 20, 50 y 100 partes por billón. Esos son los puntitos negros. Tenemos acá el ajuste y los puntitos verdes son algunas muestras porque para la validación del biosensor lo que hicimos fue analizar muestras
de diferentes domicilios, eh, y lo comparamos con un análisis por absorción atómica hecho en el INA, que es el Instituto Nacional eh, este, del Agua. Entonces, comparando los resultados de absorción atómica con los nuestros, con la bacteria, llegamos a que existe una buena correlación de un 83% entre los resultados del INA medido por absorción atómica y los obtenidos mediante el biosensor. Y por otro lado, también evaluamos selectividad. Acá les voy a mostrar solamente tres, que estos competirían quizás por el lugar que ocupa el plomo cuando se une al regulador, pero analizamos en realidad otros también. Yo acá les puse estos. Acá analizamos cadmio, mercurio y cobre en su máximo permitido por el Código Alimentario Argentino, con y sin plomo, y el con plomo lo evaluamos a 100 partes por billón, por eso las curvas que tienen plomo llegan básicamente cerca de donde está la curva de 100 ppb de plomo solo, ¿sí? Esto es para 4 ensayos independientes. Y por otro lado, siguiente. Bueno, como el Xgal es un sustrato relativamente caro, dijimos, bueno, a ver qué pasa si en vez de Xgal lo reemplazamos por Amil-CP, que también tiene color azul, pero es un reportero fluorescente. Y como era de esperar, bajo un mismo ensayo, vemos que, uy, acá se me corrieron los números, pero básicamente acá tenemos a la izquierda 3 colonias, en donde tenemos sin y con plomo. La imagen de la izquierda es con la construcción genética con amil-CP, y después el mismo ensayo a la derecha con el LAC-Z alfa, 0, 10 y 100 ppb. Y acá está en la izquierda está 0 y 100 ppb para cada colonia. Y ya de por sí vemos cómo disminuye la señal, ¿no? Con amil-CP, que es lógico por lo que hablamos antes, ¿no? De que el reportero enzimático amplifica la señal. Bueno, y por último, lo que hicimos fue también mocloizamos, digamos, la construcción. Básicamente, Moclo es clonación modular que se basa en un sistema que se llama Golden Gate. Moclo lo que hace es combinar enzimas de restricción de tipo 2, que cortan fuera del sitio de reconocimiento, y usamos con Moclo DNA T4 ligasa en una sola reacción que permite básicamente digerir y ensamblar varios fragmentos. Entonces, si yo quisiera tener cada parte de la secuencia como módulos individuales, podría usar esta estrategia en donde pongo estas enzimas en los extremos, y si yo tengo como una lista de legos, básicamente puedo tener un lego, puede ser el regulador, otro puede ser el reportero, otro puede ser el transportador, otro puede ser un regulador de otro metal, puede ser arsénico, puede ser, no sé, mercurio, puede ser otras cosas. Entonces yo podría combinar estos mismos módulos una vez que ya estén tipo módulos, cuando yo ya les agregué las enzimas y los sitios de corte, para armar otras construcciones que puedan tener la capacidad de detectar otros contaminantes. ¿Sí? Entonces eso es un poco la idea de utilizar Moclo, ¿no? Tenerlos a disposición como si fueran Legos y que sean partes intercambiables con otros módulos y generar otros sistemas. Bueno, todo esto que les estoy comentando, y sí, todo está en un paper que publicamos, eh, que tiene, este es el link, así que se los dejo ahí en la presentación. Y bueno, eso es todo. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Bueno, no, solo quería terminar. Muchas gracias por la presentación, el doctor Nadra y doctora Álvarez. Ha sido realmente muy impresionante lo que han desarrollado y han investigado. Entonces, igualmente, gracias al público por haber estado en toda la charla. Y para no olvidarme, quería también agradecer a la organización Symbiolatam que nos apoyó brindándonos el Zoom. Así que ahora sí podemos pasar a la sección de preguntas, que veo que sí hay bastantes. Recuerden que vamos a primero
responder las preguntas que están acá escritas, pero también pueden pedir permiso para levantar la mano y prender su micrófono. Primero, empezar la pregunta de Ofelia Edith. Pregunta, para el sensor de arsénico, ¿el dispositivo que desarrollaron era para utilizarlo en un laboratorio analítico o lo colocaban en un caudal de agua? Y su segunda pregunta es, ¿cómo Eh, funciona el QR? Sí. Dale, ninguna de las dos. Bueno, gracias por las preguntas y por escuchar nuestra charla. Ninguna de las dos. La idea es que sea para uso domiciliario, pero no para caudal de agua porque estamos usando bacterias genéticamente modificadas. Entonces, la idea es que uno toma una muestra de agua y la pone en el dispositivo y mide el nivel de arsénico, pero las bacterias nunca están en contacto con el caudal de agua que uno después va a consumir. ¿Sí? Y la otra es cómo funciona el QR. El QR es esencialmente una referencia de qué dispositivo específico está midiendo, eh, la combinación del momento en el cual uno capta ese QR y que un teléfono celular inteligente pueda geolocalizar, nos permite mandar esa información, tanto del nivel de contaminante como el sitio donde se está tomando a un servidor y poder mapear esa información. Em, y por otro lado, también permite saber qué lote de producción, cuándo se hizo, o otra información relativa al biosensor asociada al QR. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Otra pregunta es, durante la búsqueda de un regulador, ¿pensaron en lugar de buscar en paper, hacer un blast para ver si encontraban algo que les ayudara más? En realidad hacemos las dos cosas porque buscamos qué información disponible hay para reguladores que estén reportados y luego buscamos por BLAST qué otra diversidad hay. Pero solo por BLAST, sin que se haya evaluado experimentalmente que el contaminante, no lo hicimos y creo que es muy riesgoso, porque las proteínas, estos reguladores son familias de reguladores y muchas veces unen metales bivalentes parecidos pero distintos. Entonces, si uno quiere selectividad, está bueno tener algún respaldo experimental. Obviamente, los primeros que hacen eh, esas identificaciones son súper valiosos, esos experimentos. Y si no hubiera nada disponible, sí, hay que empezar por BLAST, cosas que uno espera que unan metales o lo que es el contaminante que uno le interese y luego evaluarlos experimentalmente. Por suerte pudimos bypassear ese paso y basarnos en información disponible y caracterizada. Gracias, doctor. Ahora, Eric Mamonita pregunta, felicitarlos por la exposición. ¿Creen que esta experiencia se puede replicar para otros parámetros de agua, como presencia de carga orgánica? Gracias. Sí, la idea es que uno puede usar biosensores para lo que se le ocurra. Una de las ventajas de cuando yo puse el árbol de la vida es mostrar que uno puede hacer una interfaz entre distintos organismos adaptados a distintas cosas y que todos los que se adaptan a algún nivel de contaminante o entorno de nutrientes están adaptados para eso y tienen formas biológicas de detectarlo o de responder a eso, entonces uno puede acoplar eso a un reportero. Entonces la respuesta general es sí. Sin embargo, detectar coliformes con una Escherichia coli no parece del todo conducente y hay ensayos microbiológicos muy puestos a punto y no son costosos para hacer ese tipo de detección. Entonces, la idea es poder enfocarse en las problemáticas más difíciles, por ejemplo, esto, detectar en niveles muy, muy bajos contaminantes que por otros métodos o no se puede o son muy caros de detectar. Gracias, doctor. Lucero Torres pregunta, en muestras de agua contaminada, el arsénico, el plomo y otros metales pesados coexisten y pueden activar de manera inespecífica maquinarias celulares. Entonces, ¿cómo se puede evaluar la especificidad de sus promotores y qué mecanismo usan para mitigar el ruido de fondo o las respuestas cruzadas ante estas interferencias? Obviamente, en los ensayos de laboratorio uno controla exactamente la composición del agua y en las muestras de agua domésticas
uno no va a poder controlar eso y tiene un montón de composiciones distintas. Justamente por eso, luego de caracterizar y poner a punto el funcionamiento del dispositivo en el laboratorio con agua a la cual le agregamos concentraciones conocidas de arsénico, plomo o el contaminante que estuviésemos evaluando, el siguiente paso fue evaluar interferentes que nosotros esperábamos que pudiesen interferir, por ejemplo, otros cationes divalentes, y lo medimos para ver si había interferencia cada uno por separado y consideramos los niveles de contaminante que están permitidos por el Código Alimentario Nacional, argentino, porque obviamente si uno le pone 1 kilo de cualquier... el caso trivial es si uno le pone antibiótico, las bacterias no van a crecer y se van a morir. Si uno le pone 1 kilo de cromo o de cadmio, las bacterias también se van a morir. Bueno, lo que usamos son los niveles tolerados en agua potable, nos pareció la mejor referencia. Y las combinaciones de distintas sustancias que pueden estar disueltas en el agua es infinita, y la forma de evaluar que adoptamos fue tomar muestras reales de agua domiciliaria y medirlas con nuestro biosensor y con absorción atómica, que es la muestra, la técnica de referencia, y evaluamos en esas situaciones compleja y no controlada si nuestro dispositivo funcionaba bien. Espero haber respondido, si no, pueden repreguntar. Ahora Franklin Salas comenta, gracias por compartir sus conocimientos y generar este tipo de espacios. Es muy interesante el desarrollo que presentan. Tiene varias preguntas. La primera es, ¿se detecta arsénico trivalente, pentavalente o total? El arsénico es total, la bacteria interconvierte el arsénico disuelto en el agua, obviamente, ¿no? Pues si está en una cosa, nosotros lo que podemos evaluar es lo que esté disuelto en el agua y la bacteria interconvierte internamente el tetravalente y el pentavalente. Así que sería ambos tipos, pero siempre que esté soluble, ¿no? Si no está soluble, con esta herramienta no lo podemos detectar. Luego pregunta, ¿qué tipo de interferentes se usaron para validar la selectividad del arsénico? Em, Eso no lo presenté y no me acuerdo, pero lo puedo repasar. Esencialmente vimos las sustancias más abundantes en el agua potable, y vimos que no interferían. La única que sí interfiere y que puede estar presente en agua potable es el zinc, y el zinc en concentraciones compatibles con agua potable no interfiere con el receptor, pero sí con la con el ensayo de beta-galactosidasa. Así que ahí sí puede haber un punto sensible de interferente que realmente esté disponible. eh, y nada, eso. Otra pregunta dice, ¿realizar alguna prueba con aguas potables o matrices complejas como aguas superficiales? Sí, todo nuestro desafío de que el biosensor funcione después de que lo pusimos a punto en el laboratorio fue con muestras de agua superficiales, que las medimos a ciegas, tanto nosotros como absorción atómica, y vimos cómo correlacionaban. Esa es la puesta a punto final, sí. Ahora, Ofelia Edith también pregunta, ¿estos sensores ya se comercializan? Hablando de Plumbox y también de Sensar. ¿Cómo? Perdón, la pregunta fue. Sí, si esos sensores ya se comercializan. En realidad, nosotros lo ofrecemos como servicio desde nuestro laboratorio, pero no tenemos escala ni posibilidad de producirlos en gran cantidad. Mm. Ambos biosensores están desarrollados con lo que se dice código abierto, con lo cual está publicado la secuencia, la forma de construirlo, los dispositivos, está todo para que quien quiera replicarlo lo pueda replicar. Eh, pero respecto de comercializarlo, no tenemos posibilidad de fabricarlo en escala. Estamos intentando conseguir algún socio que lo haga, pero por lo pronto es el que quiere lo puede replicar y si quieren lo medimos nosotros en el labo. Pero la intermedia de poder distribuirlo nosotros no nos da... O sea, somos un laboratorio de investigación y desarrollo, no una fábrica.
Mm. Y bueno, ya para finalizar, porque estamos con el tiempo, la última pregunta sería de Oscar Ceballos. Perdón. Dice, ¿cuál es la concentración mínima de X-Gal para observar una diferencia del tiempo de respuesta al cambiar el reportero fluorescente, puede ser RFP o GFP, al AXZ al tomar las medidas? Maca, ¿querés responder vos el nivel mínimo de Xgal que responde? La verdad es que el XGAL está en exceso para el ensayo para que no sea un límite cuando tengas concentraciones altas. De hecho, cuando vimos que por arriba de los 100 era bastante variable, pensábamos que capaz estaba más limitada la cantidad, entonces probamos con más cantidad de XGAL. Pero por ejemplo, el stock era de 20. El XGAL está diluido en 20, corregime Ale si me equivoco, 20 miligramos por mililitro. El stock ese es el stock de XGAL puro. Bueno, de No, eso, de eso dale. hacemos una dilución con LB 1 en 10 y en el papel ponemos 12 microlitros nada más de esa dilución. Así que no hice las cuentas mentales, pero para que tengan una idea del stock, le sacas a una dilución 1 en 10, bueno, y ese es lo que pones en el papel. O quizás si quiere repreguntar qué es lo que qué es lo que le interesa a esa pregunta. O sea, ¿es respecto del costo? ¿Es respecto de la sensibilidad? Quizás no, nos falta entender en qué contexto está esa pregunta. Pues el Xgal es caro, así que siempre intentamos poner lo menos que se puede, pero no suele ser crítico la concentración de Xgal para tener una respuesta. Bueno, Oscar también hizo otra pregunta que dice, ¿cómo optimizarían el tiempo de respuesta más allá del cambio de reportero y evitar una mayor carga metabólica al mismo tiempo? No estoy seguro si van en la misma dirección, pero el tiempo de respuesta nosotros intentamos hacerlo lo más rápido posible dentro de lo que un sistema biológico nos permite. Y en eso es importante mencionar que en nuestra concepción del dispositivo, para que pueda ser distribuible, pensamos las bacterias liofilizadas que se rehidraten y después generen el color. Porque bacterias frescas, distribuir eso sería muy complicado, necesita cadena de frío, tiene otros costos, es muy difícil hacerlo de esa manera. Entonces, como luego de la rehidratación hay un tiempo de recuperación de las bacterias, lo que nos pareció más fácil y más conducente es pensar un dispositivo que uno lo pueda largar una tarde o una noche y a la mañana siguiente tener el resultado. Entonces, no hay urgencia de tener el resultado a las 2 3 horas, porque de todos modos hay un par de horas de tiempo muerto hasta que las bacterias recuperan el metabolismo y pueden producir la señal. Entonces Quizás el tiempo que... Sí, dale, Marta. Perdón, Ale. Quizás Sí, vale sí. aclarar que si nosotros comparamos nuestros tiempos, ¿no? Con absorción atómica, los tiempos son mucho más lentos con absorción atómica. De hecho, nosotros teníamos, cuando nos llegaban las muestras, éramos los primeros que teníamos los resultados. Al día siguiente ya los teníamos. Y quizás, corregime si me equivoco, Ale, pero al mes teníamos quizás los de absorción atómica. Uno pensará, ay, pero es algo químico, es un método químico, pero bueno, requiere un procedimiento, requiere personal especializado y requiere de que, bueno, los tiempos del laboratorio, requiere un montón de cosas, además de que es caro. Por otro lado, nosotros no podemos hacer algo para apurar a la bacteria. En todo caso, lo que puede hacer el usuario es poner el dispositivo cerca de una estufita y bueno, Mm. andará más rápido. Pero básicamente hay que pensar de que estamos con algo vivo y más allá de que esté liofilizado o no, tiene sus tiempos y cerca de su crecimiento óptimo, o sea, cerca de la temperatura del crecimiento óptimo es donde más rápido va a crecer. Por eso yo le decía, por ejemplo, si está a 37, que es el crecimiento óptimo para D. coli, puede tardar entre 6 y 7 horas. En cambio, si está a temperatura ambiente, va a tardar entre 17 y 24 horas, que aún así sigue siendo mucho menos que un método químico. Ahora, si queremos
tener algo mucho más rápido, ya tendríamos que quizás irnos para un sistema libre de células, que suele ser más caro también. Bueno, No sé si Y entonces, muchas querés respecto, gracias. agregar algo más, Ale. no, Perdón. no, eso, quizás la medición en sí por asociación anatómica es más rápida, pero entre que uno toma la muestra, la manda a analizar, entra en el protocolo Claro. y tenemos el resultado, en nuestra experiencia tarda entre semanas y meses, así que nuestra respuesta solía ser más rápida. Y respecto de la carga metabólica, en general recomiendo que se ponga la menor carga metabólica posible, porque en la fantasía del diseño de biología sintética, uno tiene algo que llama un chasis, que es una bacteria sobre la cual inserta un dispositivo que construye, pero eso es un bicho vivo y cuando uno le pone que haga otras cosas distintas a las que suele hacer, afecta el metabolismo, afecta la carga metabólica y muchas veces cada pieza que uno agrega puede desestabilizar el funcionamiento de otras cosas. Entonces no es trivial cómo se interrelaciona lo que uno le agrega a una bacteria en formato de plásmido y la carga metabólica no es una parte menor dentro de lo que uno tiene que considerar al diseñar un sistema biológico. Bueno, muchas gracias, doctor, de nuevo, y doctora Álvarez. Con esto ya concluimos la ronda de preguntas. Pueden, de todas maneras, el doctor pasó su contacto. Si tienen alguna pregunta, se la pueden mandar, pueden realizar el contacto. Y para finalizar, doctor, quisiera abrir el último bloque para hablar sobre las oportunidades de vinculación académica y cooperación internacional. Nos interesaría conocer si ofrece oportunidades de pasantía o, en todo caso, si están actualmente bajo búsqueda de especialistas o grupo de investigación para dar continuidad o algún otro dato que nos podría comentar. Dale. Sí, bueno, como decía, siempre son bienvenidas las colaboraciones y los intercambios que hayan en la región, así que eso en principio está abierto, no hay una convocatoria específica ahora y lamentablemente de los últimos 3 años el gobierno argentino desfinanció completamente la ciencia, en otro momento había unos programas de intercambio regionales, había algo que se llamaba Centro de Formación Latinoamericana Interdisciplinaria, donde se promovían cursos y becas para intercambios en la región, y donde había becas para estudiantes latinoamericanos en Argentina, y donde había subsidios para investigación. Lamentablemente todo eso está cortado, así que desde nuestra parte la voluntad de interactuar y de recibir y de colaborar está completamente abierta. Pero lamentablemente los recursos económicos hoy en día son muy limitados. Así que si ustedes desde Perú o desde el país que estén tienen la posibilidad de aplicar una beca para venir acá, van a ser muy bienvenidos y bienvenidas. Si no, tendremos que esperar que pase este gobierno o que cambie las políticas drásticamente porque está muy, muy, muy complicado. Ujú. Em, y algo más iba a decir, bueno, no sé. Ok, bueno, muchas gracias, doctor. Doctora, por comentarles, por lo menos dentro de Perú, sí existe oportunidad de financiamiento, específicamente comentarles al público. Existe el Prociencia de Pasantías que se abre cada año bueno, se abre en enero hasta agosto y ofrece financiamiento, claro, para hacer lograr esta pasantía, esta cooperación, que ciertamente es una muy buena oportunidad e insistimos que cualquiera que tenga las posibilidades de postular en sus respectivos países también lo realice, ¿no? Entonces, doctor, igual en todo caso, si nos puede dejar su correo, su LinkedIn en el chat, así cualquiera que desea lo puede copiar, mandarle un correo. Y bueno, muchas gracias por compartir ahora que ya conocemos las oportunidades que se podrían realizar y la investigación que realiza en su laboratorio. Nada más que decir, ha sido muy interesante, ha sido muy impresionante la investigación. Y ya esto sería la conclusión. Antes de irnos, solo quisiera que por favor los que estén puedan prender la cámara. Eh, Vamos a tomar una pequeña foto para recordar, un bonito recuerdo. Y ya sería Valerie, entonces si me podrías ayudar a tomar la foto. Dale, mientras ahí les compartí mi mail, alenave@gmail.com, el LinkedIn tengo, búsquenlo por mi nombre, pero no me acuerdo el código, no tengo a mano el link para compartirles. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas a que apliquemos juntos a algo o que ustedes apliquen a la beca y a que los recibamos. Acá en el instituto tenemos un programa de biotecnología donde nos interesa mucho el intercambio y la rotación de estudiantes. Así que bueno, hablemos para buscar alternativas. Bueno,
Valerie, me comentas si ya tomaste la foto. Sí, a ver, ahora voy a empezar a tomar la foto, ya, mientras más personas van encendiendo su cámara. Ok, uno, dos, ya. Esta es la primera. Y, a ver, una más. Ok, Ya, listo. uno, Muchas dos. gracias entonces, doctor, y doctor Álvarez, ha sido un honor. Ya nos veremos en otro momento. Igualmente. Dale. Bueno, Hasta luego. éxitos. Chao, Chau, chao. chau.